Suicidio femicida, la compleja figura penal cuyo debate se reabre tras la condena de Martín Pradenas. Estamos en comunicación con Alejandra Castillo, quien es directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. Alejandra, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Muy buenos días, Alejandra, muchas gracias por estar acá en Buena Costumbre. En primer lugar, yo quisiera preguntar, para todos aquellos no somos eruditos del derecho, sí, ¿cuál es el sentido de que existan distintos tipos penales en primer lugar? Porque ahora se quiere incorporar, ¿verdad? O ese es el deseo al menos de la familia de AB, no sé si se puede decir todavía la víctima. Algunos lo dicen, otros por, no. Ojalá que no. Por sí. Martín Pradenas, ¿verdad? Se reabre este debate tras su condena, pero ¿cuál es el sentido de que existan distintos tipos penales y por qué este podría marcar la diferencia? No sé si entiendo bien la pregunta, porque tienen que haber necesariamente distintos tipos penales porque hay distintas conductas punibles. Eso es evidente. Es decir, y cada una tiene distintas penas, ¿verdad? Lógicamente. Es decir, hay distintos tipos de penas de acuerdo al hecho que se está sancionando, la motivación. De acuerdo evidentemente a la motivación. Una cosa es, por ejemplo, el homicidio simple, otra cosa es el homicidio calificado, otra cosa es el auxilio al suicidio, por ejemplo, que es distinto. Entonces, evidentemente, dependiendo de la conducta, va a haber una u otra sanción penal, y luego eso también va a variar dependiendo del grado de participación, del grado de consumación, y una serie de otras variantes jurídicas, atenuantes, agravantes, etcétera. La pregunta yo creo que ustedes se plantean es si es necesario establecer este particular tipo penal para esta particular conducta, ¿no? Y esa es otra pregunta. Y la verdad es que esa es una pregunta bastante difícil de responder en abstracto, porque es una pregunta efectivamente, como ustedes adelantaban, que está siendo muy debatida primero, porque en general en derecho penal opera el principio de que si la conducta principal es impune, y la conducta principal en este caso sería el suicidio, claro, la participación en la conducta, en este caso la inducción al suicidio, no podría ser punible. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Alejandra, ¿te parece si tomamos como ejemplo, como guía, el caso precisamente de AB, esta mujer de 21 años que se suicidó casi un mes después de haber sido violada por Martín Nicolás Ignacio Pradenas Der? ¿Cómo se podría aplicar este tipo penal en el caso que existiera, digamos? Bueno, es que también de partida es muy difícil que exista. De hecho, en las legislaciones comparadas es casi inexistente la figura de la punibilidad de la inducción al suicidio, ¿no? Entiendo que hay un solo país, digamos, que tiene Australia. Mira. Australia tiene la punibilidad de la inducción al suicidio y hay otros que tienen cosas similares, ¿no? Pero es que el problema con esto es que abre una puerta que es muy difícil de verificar, que es la percepción subjetiva de la víctima. ¿Hasta qué punto la sensibilidad de la víctima o la situación mental de la víctima se puede considerar como determinante para ser punible esta actitud, este hecho que puede ser, no solo ser una violación, porque uno no sabe exactamente cuáles son las conductas que incorporaría este tipo penal? Claro. Es decir, puede ser también que porque puede ser que no solamente sea respecto de delitos sexuales, sino también de maltratos, por ejemplo, psicológicos, en que yo llevo a la víctima al suicidio. En el fondo, esa indeterminación es lo que hace que este tipo penal y que la regulación sea tan compleja. Oye, Alejandra, estamos hablando con Alejandra Castillo, directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. De lo que estamos hablando y de lo que he leído, uno podría temer que esta intención de legislar un nuevo delito, ¿verdad?, de tipificar el suicidio femicida responda a una especie de populismo legislativo. Totalmente, sí. O sea, básicamente la mayoría de las políticas de género, y esto es lamentable que así sea, son manifestación, todas estas leyes con nombre general son manifestación del populismo punitivo que está desatado a nivel nacional, y yo diría que en la región toda. Y el problema con esto es que existe la convicción, a mi juicio totalmente errada, de que la solución a los problemas de las inequidades de género sociales
va por aumentar las penas, y eso no es así. Claro, es porque, Alejandra, disculpa que te interrumpa, porque la motivación también del suicidio también podría ser, como en algunos de los casos, es la impunidad también que promueve el propio sistema, ante no tener, por ejemplo, perspectiva de género para poder tratar los casos. Sí, bueno, puede ser también, claro, un nivel de un problema de revictimización del sistema mismo o de falta de este apoyo a las víctimas a nivel social, no solamente jurídico-administrativo. Pero el problema y este es mi punto, y lo que a mí me irrita, es que se está poniendo mal el énfasis. La respuesta a las inequidades de género no es un aumento en las sanciones penales. Esto lo hemos visto en legislaciones comparadas con el aumento de las sanciones por femicidio. No ha prevenido el delito. Uno, cuando establece una norma penal, uno busca no solamente que la gente pague por el delito y se vaya a la cárcel eventualmente, sino que además que esos delitos no ocurran. Una prevención. Las políticas preventivas no son punitivas. Las políticas preventivas son cuestiones largoplacistas de políticas públicas a nivel estructural y educacional. Y esas políticas no se están adoptando. Entonces da lo mismo cuántos delitos se creen, el problema de la inequidad de género va a permanecer. Sí, pero no sé si encuentras un sentido a que si el sistema jurídico-administrativo, como señalas tú, es incapaz de perseguir a eventuales agresores que podrían convertirse en femicidas, también es un problema estructural, que claro, no está relacionado con la condena, pero sí tal vez con la estructura del sistema judicial y tal vez de la falta de perspectiva de género de las instituciones. Ya, pero ese no es un tema penal, ese es un problema administrativo. Es decir, la capacitación y la incorporación del enfoque de género a nivel de los interventores del sistema penal, tanto abogados, fiscales, defensores y jueces, no es una cuestión penal. Yo no puedo obligar a un juez que tenga perspectiva de género bajo sanción penal. Yo puedo obligarlo a través de capacitarlo, de incorporar planes de gestión en género a nivel institucional, no sancionándolo con una pena, ¿no? Ese es el tema. Entonces son cuestiones distintas. Alejandra, ¿y en qué, por ejemplo, tomando el caso que es lo que finalmente ha motivado el reinterés por parte de los legisladores de eventualmente tipificar el suicidio femicida, ¿en qué habría cambiado si es que hubiese existido ese tipo penal? Es decir, si la conducta antijurídica y culpable hubiese estado legislada, ¿no? Típicamente antijurídica y culpable, me recuerdo de mis lejanos estudios de derecho, hubiese estado en la ley. ¿En qué habría cambiado todo esto? ¿Habría cambiado algo? Es que ese es el punto, y ese es el problema que existe hoy día, que la gente cree, y existe esta errada convicción de que si esto hubiera estado tipificado, así como la gente cree que mientras más amplio el catálogo de conductas femicidas en el Código Penal, menos femicidios van a ocurrir. El femicidio ha demostrado, y esto lo demuestran estudios internacionales de legislaciones que ya tienen el femicidio instaurado hace décadas, como Guatemala, por ejemplo, que el femicidio, en tanto crimen de odio, es un crimen que suele ser insensible al aumento de pena. Yo no estoy abogando por el abolicionismo y por la comprensión de que esto hay que sacarlo del catálogo penal necesariamente, pero lo que estoy abogando es a que se tomen medidas complementarias que no son punitivistas. Yo creo, francamente, que no hubiera cambiado mucho la conducta de haber existido la punibilidad de la inducción al suicidio. Y además, hay un problema a nivel interpretativo. Y es que la inducción al suicidio, uno podría entenderlo como que detrás de eso hay una afectación de la salud mental de la víctima que la lleva a cometer el acto suicida, ¿no? Uh-huh. Y la salud mental, en tanto objeto de protección a nivel mental, es una cuestión, a nivel penal, es una cuestión que no está clara a nivel nacional. Es decir, acá la doctrina y la jurisprudencia, incluso en materia de violencia psicológica a nivel de violencia intrafamiliar, todavía no tiene claro cuándo existe violencia psicológica. Entonces, ¿cómo van a tener claro, después a nivel interpretativo, cuándo se afecta la salud mental de una persona para que cometa el suicidio o qué nivel de afectación se requiere? Claro, por eso es tan, yo lo veo muy difícil de probar que, el nexo causal del suicidio sea, el haber sido objeto de abuso o violación. ¿Cómo se prueba eso?
Bueno, ahí también tiene un problema evidentemente probatorio que ocurre en general también con los estados de salud mental de las personas, por ejemplo, porque bueno, vamos a exigir que se genere un trauma, vamos a exigir que tenga asociado, no sé, un problema de crisis de pánico, de agorafobia, o simplemente que la persona haya estado en algún tipo de estado depresivo. Pero ¿qué pasa si lo tenía previamente? ¿Qué pasa si la persona ya tenía una tendencia hacia eso? Eso se le puede imputar a la persona que ha generado este acto. Porque esa es otra pregunta, en el fondo. ¿Qué pasa si la persona tenía una condición de salud mental preexistente del cual el autor desconocía? ¿No? ¿Hay dolo? No puede. Entonces es un problema práctico, también es un problema de consistencia y coherencia del sistema penal respecto de las exigencias generales del derecho penal. No olvidemos que la perspectiva de género, que yo soy 100% pro perspectiva de género, tiene siempre el límite de los principios generales del derecho penal, del debido proceso, la presunción de inocencia y otros. Sí, más allá, Alejandra, de esta pena o tipificación penal en particular, me gustaría abordar el tema justamente de la perspectiva de género. ¿Cómo has visto tú su evolución en nuestro país? Ahora está incluido en la propuesta del nuevo texto constituyente. Hemos visto también un fallo inédito, que es parte de nuestro sondeo de opinión, donde la Corte Suprema revocó lo que había determinado la Defensoría Penal Pública, interrumpe una pena de reclusión efectiva para que una mujer que embarazada de 17 semanas cumpliera lo último que le quedaba de su pena en arresto domiciliario. ¿Qué tan necesario te parece esto? Si ha sido determinante para algunos casos, si le ha hecho bien finalmente al sistema judicial en general en cuanto a proporcionar un mayor estándar de justicia. La evolución de la perspectiva de género es una cuestión que recién ahora yo considero que se está realmente considerando en serio, que se está tomando en serio, ¿no? Y esto demos gracias también a las políticas administrativas en general que se tomaron, por ejemplo, en Bachelet 1, al interior de los servicios públicos y evidentemente en los movimientos feministas. Ahora, yo creo que sigue habiendo una errada comprensión de qué es la perspectiva de género, ¿no? Que se tiene a confundir con la perspectiva de género es feminismo, y eso no es así. La perspectiva de género tiene que ver con desprenderse de preconcepciones, estereotipos, sesgos sociales respecto de la función social de hombres y mujeres en la sociedad y de personas en general, ¿no? Entonces esto se aplica y esto es lo que la gente a veces pasa por alto, no solamente respecto de mujeres, sino que también respecto de hombres, es decir, de que los hombres, por ejemplo, no son solo los deudores de pensión alimenticia, también pueden haber mujeres, de que los hombres también pueden ser dueños de casa. Ayer, por ejemplo, tuve que llenar un formulario en extranjería para mi marido, anécdota, y mi marido es dueño de casa, en términos no de propiedad, sino que él es quien está al cuidado de los niños y yo soy la que salgo a trabajar. Él hace el trabajo doméstico, duro, pero la opción para él no existía. Era dueña de casa, pero dueño de casa no era una opción en el formulario. Claro. Hizo crack el sistema, hizo tilt. Eso es evidentemente un sesgo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien hay un, comillas, avance, está muy, muy, muy en ciernes y también con ciertos errores de concepción. Respecto del fallo que usted me plantea, yo creo que en cierta medida, claro, eso por cierto es un avance. A mí me parece que la consideración de la mujer y de la mujer embarazada y de la gestación como factor diferenciador es totalmente correcto, y esa decisión apunta a instaurar criterios de igualdad relativa, de igualdad material, es decir, la mujer, porque la mujer puede ser un ser gestante, la hace ser distinta al hombre y hay que adecuarse a esas necesidades diferenciadas. Y en este caso, evidentemente, hay cuestiones de peligrosidad, hay beneficios legales que en general existen para todas las personas, que se haya considerado el embarazo de esa mujer en particular es solamente concreción o un factor más para determinar en relación a ese beneficio de cumplimiento alternativo de condena. No crean que una mujer se va a eximir del cumplimiento de condena porque está embarazada. Esto no es así. Entonces me parece solamente positivo. Perfecto. Alejandra Castillo, directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, conversando esta mañana de viernes aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias, Alejandra, por la oportunidad. Muchas gracias, Alejandra. A usted. Que esté muy bien. Gracias a usted, que esté muy bien. Igualmente. Adiós. Chao, chao. Buenos días.